Gracias por acompañarnos. Hoy queremos conversar sobre un tema que ha ganado relevancia en los últimos años, lo que tiene que ver con la desinformación y su impacto en el periodismo y la sociedad. Estimado Henry Andrade, representante del medio digital Atarazana GOC. Muchas gracias. Hola Manoli, tenga usted muy buenas noches. Es muy grato compartir con usted esta entrevista y contar un poco mi experiencia en cuanto al tema y todo lo que yo he venido observando durante casi 3 décadas de mi carrera profesional. Pues tuve la suerte de iniciarme en el periodismo desde muy joven, incluso cuando cursaba mis primeros años de la universidad, pues, pero el destino y un poco el ímpetu de aquella época, pues me permitieron trabajar desde muy joven en medios impresos, que es mi especialidad. Muy bien, entonces nuevamente reitero mi agradecimiento y comencemos. ¿Qué entiende usted por desinformación y cómo diferenciaría de otros conceptos como la mala información o la propaganda? Ya, para mí desinformar es simplemente no informar, así, sencillo, directo, porque es posible que te estén proporcionando algo que parece una información, pero con eso puede sorprender a algunos lectores, a algunos seguidores, si estamos hablando de medios digitales o redes sociales, pero a otras personas no. En el país el país actualmente, desde mi punto de vista, atraviesa un grave problema ético y profesional en materia de información, en materia de desinformación y en materia de mala información. La desinformación es cuando un medio nos presenta contenidos que primeramente son imprecisos, violación a uno de los principios del periodismo, la imprecisión, cuando no son veraces. Otro principio del periodismo que quienes nos encontramos en el ejercicio de esta profesión tenemos que cumplirlos como si fuera un Padre Nuestro, Ujú. así, la verdad. Entonces, hoy es común ver en algunos medios los que se denominan medios tradicionales y más aún en los medios digitales, cuando dan títulos o presentan títulos rimbombantes, utilizando términos como podría, términos como estaría. Entonces yo me pregunto ahí, ¿a dónde se fue la precisión? ¿En qué momento los jefes de redacción, en qué momento cambió? ¿En qué momento se modificaron principios, normas que nos enseñan en la universidad? Que la información tiene que ser precisa. Los verbos tienen que emplearse en tiempos correctos. Dependiendo del medio, porque, ¿por qué le digo esto de los tiempos y lo del verbo? Porque la información va de la mano de una correcta utilización de las palabras para que de esa manera usted o informa bien, o desinforma, o malinforma. Por eso es fundamental de esto que podría parecer o podría pensarse que es un juego de palabras, pues no lo es así. Tampoco es utilizar a capricho del redactor, del anchor, del editor. No, 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 no. El periodismo debe ser preciso, veraz, siempre tiene que utilizarse los términos adecuados al momento en que vamos a titular o al momento en que vamos a redactar nuestros textos, porque, también cuando nos toca hacer locuciones, ya sean de radio o de televisión, o para los nuevos productos digitales que ahora están muy en boga, ¿no? Entonces, el país viene atravesando un problema muy grave de ética, porque si ya utilizamos un titular en que decimos que un candidato, no vamos a citar nombres, en los que decimos que un candidato pudo tener financiamiento ilícito en su campaña electoral, solamente en ese titular sencillo, real por cierto, no lo estoy creando, se lo puedo pasar después, pero si decimos pudo tener, ¿dónde está la verificación? ¿Dónde está la comprobación?
¿Dónde están las rigurosas normas éticas y profesionales que hay en primer lugar del periodista, en primer lugar del autor de la nota? Ese autor de la nota tiene tras de sí, estimada Manoli, a un editor, a un jefe de redacción, que es el primero que debe llamar a decirte, oiga, este reportero, oiga, periodista, con este titular no estamos informando, estamos o desinformando o estamos mal informando. En el que le acabo de expresar en este momento, ahí se cumplen eh, las dos situaciones que estamos analizando ahora. Se está desinformando porque Nos no informa. se cumplieron ciertos protocolos de comprobación del hecho y también se está mal informando porque estamos tomando a un actor político o a un actor social o a una persona que está frecuentemente en pantallas, en medios y estamos poniendo en duda, en este caso, lo que podría ser su honradez, lo que podría ser que se trate de una persona correcta que no está involucrada en hechos o con personas que tienen problemas con la justicia, por ejemplo. Entonces, pasando al trabajo de su medio digital, han publicado contenidos que denuncian o desmienten de cierta forma los casos de desinformación. Y podría citarnos un ejemplo específico de lo que se ha hecho en su medio digital. Mira, estimada Manoli, en el medio digital que dirijo Mm. y en el que colaboran pocas personas, ¿no verdad? En el medio digital, acá por mi experiencia, por mi conocimiento, por el trajinar empecé en el periodismo casi a los 21 años y sobrepaso los 50. Entonces, tuve buenos maestros. Ojo, Manoli, eso no Sí. quiere decir que en esa época también se presentaban casos de esto, también había desinformación, también había mala información, también había información veraz, comprobada, verificada y todo, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿qué le quiero decir con esto, Manoli? Que por los años que tengo en este negocio, yo cuido bastante que las publicaciones que hacemos nosotros estén muy bien contextualizadas, que bajo ninguna circunstancia, eh, por ningún texto o por ningún titular, podamos afectar el buen nombre de una persona, de una organización social, política o de cualquier grupo. No. ¿Cómo se realiza eso, Manoli? Simplemente cumpliendo ciertos protocolos internos básicos en los cuales nosotros debemos tener muy claro que si vamos a entrevistar a una persona sobre un tema determinado, punto número uno, Ujú. conocer el tema. Usted no podría entrevistar a ninguna persona si no conoce de lo que va a tratar. ¿Y por qué esto es importante, Manoli? Porque eso allí es lo que eso allí va a evitar que usted o desinforme o malinforme. Entonces, el periodista debe de conocer muy bien el tema que va a tratar con un entrevistado o del cual va a ser una noticia o del cual va a ser un reportaje un poco más amplio con diferentes voces, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, el otro punto claro que lo que aplicamos acá es que eh, al momento de hacer una entrevista es muy probable de que vayan a surgir nuevos temas, van a surgir o se van a presentar las típicas repreguntas. Entonces es absolutamente importante, fundamental, que la persona que está haciendo el artículo, que está haciendo la nota, que está haciendo el video, ¿no? ¿Verdad? Debe poner muchísima atención a lo que le está diciendo su entrevistado, porque corre el riesgo de que el entrevistado le haga una declaración, le emita un comentario, de que le presente una cifra, que le presente un cuadro sin fuente, un cuadro que no tiene una fuente oficial, le dé unos números, le dé un porcentaje, le dé una estadística que no tiene sustento. Entonces, el periodista debe estar muy bien preparado, y eso es lo que acá aplicamos, ¿no verdad? De tal manera que si nos presenta una estadística que nos puede llevar a desinformar,
o a mal informar, entonces uno tiene que pedir cuál es la fuente de ese cuadro, y si le dan a usted la fuente y le dicen Banco Central del Ecuador, si le dicen que la fuente es Servicio de Rentas Internas, si le dicen que la fuente es la aduana del Ecuador, que es la autoridad portuaria, que la fuente es la Cámara de Comercio, la fuente de ese cuadro estadístico, es obligación del periodista ir a verificar, ir a contrastar, ir a ver que ese cuadro realmente exista. Porque usted, como sabe, si usted de pronto cae y resulta que su entrevistado tiene un interés y le dice que ese cuadro lo tomó de aquí y adulteró los números para obtener o algún provecho, para desprestigiar a alguien, al desprestigiar a una persona a través de una entrevista a otra, estamos nosotros como periodistas desinformando y malinformando. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo, Manoli, de que nosotros publicamos, creemos que nos hemos lucido, que acompañamos nuestra nota con un cuadro estadístico, con unas cifras y todo, pero aparece una persona o aparece la institución y la van a llamar y va a decir, Manoli, ¿usted dónde sacó esas cifras? ¿Quién se las otorgó? Y usted va a decir, me lo otorgó el entrevistado. Manuel, esas cifras no son reales. Cifras reales las tenemos nosotros y son estas. ¿Cómo queda el periodista ahí? Al día siguiente le toca rectificar, le toca aclarar. La ley dice que debería publicarse esto al mismo tamaño, en el mismo espacio, en los mismos minutos, en la portada, en sitios específicos para esto, ¿no? Y esto Sí. realmente termina siendo bochornoso, en primer lugar, para el periodista, que puede costar el puesto, en segundo lugar, para el medio, ambos. Ambos, los dos pierden credibilidad, Credibilidad. pierden seriedad, pierden el respeto, incluso no solamente de aquella institución o persona que pudo haber resultado afectada por el comentario, por el cuadro, por la cifra, no, no solamente, sino de sus propios lectores, de sus radioescuchas, de sus televidentes, de sus seguidores. Es una situación que siempre se la debe manejar esta con el más alto profesionalismo, con mucha rigurosidad. ¿Sabe que a eso a veces no está ni siquiera escrito en los textos, en textos académicos, en libros? No, ya forma parte de uno. Cuando usted dice, sabe que yo voy a hacer bien mi trabajo, pero si usted es un poco novata en el periodismo, en el ejercicio, usted debe tener tras de sí a una persona que la oriente, que le diga, Manoli, vamos a hacer este trabajo y necesitamos esto, esto y esto. Entonces ya usted ya va con una guía, ya usted ya va con una luz de exactamente qué es lo que va a buscar, e incluso ese editor, ese jefe de redacción, ese director del medio, ya le va dando pautas para a la hora que usted va a hacer la reportería, por dónde podría estar el hecho noticioso más importante, ¿no? Puede ser que usted vaya por un tema que creyó que era el que servía para realizar su artículo periodístico, pero resulta que al calor de la entrevista, al calor de la cobertura, al calor de la reportería, se dio cuenta que era otro, que era más importante de aquel por el cual usted fue. Ahora bien, cuando se enfrentan a un contenido falso de noticioso, ¿cómo deciden en el medio digital si vale o no la pena desmentirlo públicamente o simplemente se lo pasa por alto, se lo ignora este contenido falso o noticia Eh, falsa? como le dije Manoli, todos los medios, desde los más grandes, los tradicionales, todos tenemos acceso a un sinnúmero de contenidos. Los encontramos en las redes sociales en cantidades gigantescas. Pero, pero ahí es donde viene la experiencia, viene el conocimiento de aquel periodista que en primer lugar ha tenido una muy buena formación, el tener una buena formación con buenos maestros, el haber tenido ese deseo de prepararse como periodista, pero de una forma muy exigente, ¿no verdad? Eh, Eso de allí la lleva a usted también a no caer o a no resbalarse con estos contenidos falsos que abundan en redes sociales y que abundan también en la calle. Parece mentira, pero es así. En las redes sociales, porque muchos estamos frente a una computadora durante varias horas, estamos redactando nuestros artículos, estamos editando,
estamos escogiendo las mejores fotografías, buscando los mejores videos, todas estamos haciendo eso. Pero siempre habrá un momento en que entremos a redes para ver qué hay. Entramos a X, entramos a Facebook, entramos a Instagram, a todos esos espacios donde creemos que podemos encontrar un contenido. Y resulta que hallamos algo que nos llamó la atención. Y resulta que eso lo subió, lo compartió, lo publicó, lo posteó, cualquiera de los términos ahora utilizados para eso allí, ¿no? ¿Verdad? Y nos llamó la atención, pero cuando nos ponemos a revisar y a indagar y a chequear bien, resulta que es un contenido falso. Pero para darnos cuenta de que ese contenido era falso, nosotros tenemos que revisar la fuente de ese contenido, es decir, quién fue el emisor de ese contenido, quién lanzó el comentario, quién hizo la declaración, uno. Dos, a través de qué medio, qué plataforma o en qué espacio se difundió. Si vemos cuentas medias raras, tipo El Dato, si vemos cuentas como Emergencias EC, si vemos cuentas que forman parte de una especie de granja dedicada a emitir mucha información dudosa, urgencias de C también, mucha información dudosa. Estos nombres rimbombantes de estas plataformas hacen caer a la gente, ¿eh? Porque uno ve, por ejemplo, urgencias, ese es lo primero que se nos viene a la mente, que es una plataforma, que es un medio que nos está reportando sobre hechos que ocurrieron de urgencia, de emergencia en las últimas horas. Último Pero cuando momento, sí. empezamos a revisar bien sus contenidos, ¿qué es lo que nos encontramos? Cuando vemos de repente que esas publicaciones están sesgadas, cuando vemos que esas publicaciones son imparciales, perdón, parcializadas, cuando vemos que responden es al interés de un grupo, al interés de un movimiento, al interés de una organización o al interés de una persona que está ejerciendo en determinado momento el poder. Entonces uno debe tener absoluta y profunda cautela de aquello que va a consumir. Pero aquí hay algo muy importante, man, muy, muy importante. Nosotros como periodistas, que hemos tenido cierta rigurosidad, formación, que hemos podido trabajar en medios, hemos podido conocer a personas con más experiencia y que vienen quizás de medios extranjeros donde se aplican otras normas u otros patrones de trabajo, nosotros nos damos cuenta inmediato de eso. Usted ve ciertos contenidos y usted lo primero que dice, esto está medio raro, esto está medio trucho, a veces decimos entre los colegas y los medios, ¿no? Pero, ¿y el ciudadano? El ciudadano. El ciudadano lamentablemente digiere casi todo lo que encuentra en redes, lo que encuentra en medios ya posicionados desde hace algún tiempo. Eso realmente amerita un estudio bastante eh, riguroso, porque yo hasta ahora comprendo por qué el lector ecuatoriano, por qué el radioescucha ecuatoriano, por qué el televidente ecuatoriano, por qué el internauta ecuatoriano, por qué lo digiere todo con, con una facilidad extrema. ¿Qué pasó con el ciudadano que ha perdido la duda, que ha perdido ese sentido de no creer todo lo que le dicen? Entonces, eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque el ciudadano se volvió cómodo Mm. y simplemente le dan un contenido de cualquier clase o categoría de las que encontramos en redes y medios tradicionales, y no le queda la duda. No se pregunta como mínimo, ¿es cierto? ¿Es real? Eso, Manuel. Muy bien. Entonces, en cuanto al uso de la tecnología en su medio digital,
emplean algún tipo de herramienta como un buscador inverso y ahora que estamos en todo el apogeo de la inteligencia artificial o alguna plataforma para verificar, para hacer la debida contrastación de la información? Le explico. Gracias. Atarazánago es un medio que hace periodismo barrial, o como, yo también digo que es comunitario. Comunitario porque su área de influencia no es solamente un sector de Guayaquil, no es solamente un barrio de Guayaquil, sino su área de influencia está compuesta por al menos 6 o 7 urbanizaciones de aquí del norte de Guayaquil, del norte de la ciudad. Entonces, por eso yo digo que es un medio comunitario también. Sin embargo, pues en otros en otras instancias se considera medio comunitario aquella plataforma, aquella empresa periodística, microempresa periodística, como usted la desee llamar, que desarrolla contenidos, que elabora noticias, reportajes en comunidades fuera de la ciudad. Entonces hay personas que dicen, este medio comunitario y es porque está, por ejemplo, en pueblos aislados, fuera de las principales cabeceras cantonales, en recintos, en parroquias o en pequeños cantones. ¿Qué le quiero decir con esto? Pues que nosotros a la hora que vamos a hacer nuestros trabajos periodísticos, tenemos una planificación muy, pero muy bien revisada, muy bien planificada, muy bien diseñada, de tal manera que es muy difícil que nosotros hasta el momento de las entrevistas que hemos realizado, de los reportajes que hemos realizado, desde hace unos 4 o 5 años, nunca hemos tenido una solicitud de aclaración, un pedido de réplica, nunca hemos tenido esa situación. ¿Por qué ha sucedido esto, estimada colega y amiga Manoli? Ha sucedido porque casa adentro tenemos protocolos en los cuales tenemos absolutamente claro qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos informar, que son dos cosas diferentes. Yo quiero una cosa, quiero acceder a mucha información, quiero acceder a cifras, estadísticas, declaraciones y todo, pero ¿qué es lo que deseo informar? Yo deseo informar sobre esto. Yo quiero armar mi reportaje, quiero armar mi noticia, quiero armar mi entrevista, mi crónica sobre esto. Entonces yo ya diseño una especie de plantilla, eh, 2 o 3 títulos posibles, títulos precisos, títulos que no tengan doble sentido, títulos que no pueden resultar ofensivos a una persona, lesionar la honra de alguien, ¿no verdad? El contenido, ya tenemos una idea de por dónde va a ir posiblemente la información. Cuando usted tiene experiencia en esto, cuando usted ya tiene algunos años de trajinar en 1, 2, 3, 4 medios, ¿no verdad? Es ese mismo trabajo el que le permite a usted eh, hasta saber qué es lo que le van a decir o por dónde irían las respuestas. Entonces usted tiene que ir preparada para las repreguntas, porque usted tiene ya una planificación, a lo mejor arma un cuestionario y todo, pero como ya tiene experiencia en esto, entonces usted, es decir, a ver, aquí me pueden responder esto. Entonces, aquí yo tengo que enfocarme en esto de aquí. Entonces, ¿qué le quiero decir, Manoli? Que hasta el día de hoy, hasta ahora, no se nos ha presentado eso. No ha sido necesario que eh, vayamos a alguna herramienta o busquemos alguna aplicación o una página web en la cual nosotros nos veamos en la obligación ética y profesional de comprobar, de corroborar o verificar si aquello que nos están diciendo es cierto o no lo es. Hemos tenido mucho rigor en eso. Y desde este enfoque que está expresando, ¿qué papel cree que debe jugar un medio digital para alfabetizar de forma mediática a la ciudadanía frente al contexto de desinformación que sí se está dando en las redes sociales, en este caso de la inmediatez? Y como usted dice, de muchos medios que carecen de esa formación o que se lo toma muy ligera el informar.
Yo creo que nunca, nunca ningún medio digital, radial, televisivo, de todos los que tenemos hoy por hoy, ningún medio debe olvidar lo que también son normas universales, así como el Padre Nuestro, como el rezo a la Virgen, como el credo en la religión, ¿no? ¿Verdad? Que los medios enseñan, educan y entretienen, pero entretener no es que vamos a publicar algo medio gracioso, algo medio no periodístico, ¿no? Ujú. Lo mismo en el caso de entretener. Ahí es la habilidad del periodista, del editor, del jefe, de quien dirige esto, este espacio para crear contenidos de entretenimiento. Y esos contenidos pueden partir desde aquello que puede resultar lo más simple hasta aquello que puede ser muy grande. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que alfabetizar en materia de contenidos, de estos asuntos tan en boga de hoy, de plataformas digitales, claro que es posible, por supuesto que es posible. Eso sería como educar, eso sería como educar dentro de estos tres conceptos aplicados como normas básicas también elementales del periodismo, ¿no? Pero aquí el punto es, ¿sobre qué voy a educar? ¿Qué voy a decir? Tener cuidado con las fakes, cómo identificar a un medio que nos dice verdades a medias, que nos desinforma, que nos malinforma. Por Ujú. supuesto que se lo puede hacer. Sin embargo, también tiene sus riesgos. También tiene sus riesgos porque si yo le digo que Urgencias ese es un medio mentiroso, si yo le digo que el dato o la data responde a los intereses de determinadas personas, ¿no? ¿Verdad? Para enseñarle eso a nuestro lector, a nuestro seguidor, hay que tener mucho tino porque puede ser que el lector piense que yo tengo alguna situación personal con ese medio, cuando lo que yo hago es soy un crítico del mal periodismo que están realizando, ¿la verdad? Sí. Pero para eso se pueden hacer ciertos artículos, se puede elaborar ciertos temas con la ayuda de personas que sean mucho más entendidas que el mismo periodista en temas relacionados a la mala información, a la desinformación, a la ética. Parece mentira, Manoli, cómo todo esto está ligado o es como un cordón umbilical respecto a la ética periodística. Yo me pregunto cada día, ¿qué pasó con la ética periodística de los grandes medios, de los canales de televisión, los que tienen 30, 40 años empoderados, adueñados de frecuencias, adueñados del espectro radioeléctrico? ¿Cómo puede ser posible de que se presten para desinformar, para malinformar, para hacer bullying, para hacer acoso mediático? Todo eso, Manoli, forma parte de malinformar y desinformar. Mira cómo fuimos de lo ético, cómo fuimos de lo ético al bullying, al acoso mediático y regresamos al mismo punto que es la desinformación o la mala información. Así es. Y ya finalmente, de acuerdo al panorama que nos está puntualizando, ¿qué mejoras usted considera urgentes para fortalecer el periodismo frente al fenómeno de la desinformación? Mira, estimada Manoli, yo en esto soy muy, pero muy, muy insistente, soy muy, quizás hasta necio podría ser el término, pero para mí debe haber una ley de comunicación. Mm. Eh, la ley de comunicación no es para regular los contenidos en general, es para controlar que no se injurie, que no se calumnie, que no se mienta, que no se dé doble mensaje, que no se promueve el odio. Hoy leía a a un articulista, si es que se lo puede llamar así, a un señor
a un señor que desde su editorial, déjame ver si es que encuentro esto, que desde un supuesto editorial, él hacía un llamado, no voy a dar nombres por obvias razones, Claro. pero él dice en el editorial, no se debe sentir compasión, su caída es producto de sus propias acciones indignas. Cada día que pasa en prisión ha sido ganado a pulso. Manoli, este es un mensaje cargado de odio. En la vida, en la vida tenemos compasión hasta de los animales. En la vida tenemos compasión sobre muchos seres humanos, hasta aquellos que son creyentes, y yo no soy el más creyente o el más de fe, hasta allí hubo compasión de un ser aparentemente superior hacia personas que cometieron lo que se dice pecado. Pecados. ¿Cómo, por Dios, cómo desde un medio de comunicación estamos promoviendo a que no debemos sentir compasión sobre un ser humano? Entonces, esto es terrible, esto es realmente muy complejo. Yo soy de las personas que yo creo que cuando aparecen contenidos que promuevan las injurias, las calumnias, cuando haya esto que se promueve el odio, esto debe ser sancionado. Esto no es libertad de expresión. Así es. Esto es realmente vergonzoso, es repulsivo que se utilicen medios, se utiliza el pretexto de ser editorialista y de la libertad de expresión para caer en una bajeza de esta naturaleza. Realmente vergonzoso. Bien, eso sería todo, estimado Henry. Gracias por brindarme la oportunidad de entrevistarlo y por su cordialidad para el tiempo, ponerlo a disposición. Por factor tiempo, ya, eso sería todo. Muchas gracias. Manoli, ha sido usted muy amable, le agradezco pues por la charla, me ha parecido bastante amena, ha sido muy, pero muy interesante. Este es un tema, Manoli, que créame, debería tratarse en las universidades desde el preuniversitario hasta el último día de ética periodística, Así es. precisión, veracidad, no a la injuria, no a la calumnia. Esto desde el inicio del pre hasta el final. Porque hoy aquellas personas que se dicen tener 20, 30 años en el periodismo y en diferentes medios, en diferentes espacios, se olvidaron de eso. Lo lamentable es qué pasó con la academia. Lo lamentable es qué pasó con los El rol colegios. de la academia, así es. Lamentable. Gracias, Manoli. Gracias, bye. Ha sido un gusto. Igualmente.